por lo menos tienen la capacidad de escucharlos, pero nosotros, ese rango de sonidos que escuchamos no es tan completo. Pero el hecho de que yo no pueda oír esos sonidos no quiere decir que esos sonidos no existan, sino que los sonidos existen. Incluso tenemos aparatos que pueden medir sonidos que nuestros oídos no pueden escuchar. De alguna manera a la espiritualidad le pasa lo mismo. Somos una generación, yo decía que somos la generación que menos esperanza tiene de todas las que han pisado Cataluña a lo largo de la historia. Nunca había habido una generación con tan poca esperanza. Nuestras esperanzas de lo presente se han acortado a causa de crisis, de situaciones que hacen que nuestra vida sea incierta. Han venido una crisis tras de otra, ¿no? Nos van mostrando que las cosas presentes son cosas que pueden desaparecer rápido, que uno no puede poner la esperanza, uno puede decir, toda la vida laboral me irá bien, toda la vida emocional, sentimental me irá bien, porque la experiencia de lo que tenemos alrededor es que los trabajos cada vez duran menos y las relaciones cada vez duran menos, todo es muy temporal. Decíamos la semana pasada aquello de los amores eternos que duran 3 segundos, ¿verdad? Eso es la situación en la que vivimos, no podemos estar completamente seguros. Por tanto, las esperanzas de aquí son breves, son inciertas, y las esperanzas de lo eterno, de alguna manera, las hemos perdido, ¿no? Somos una generación que cree que todo termina aquí, sin ninguna prueba. Eso también es verdad, no tenemos ninguna prueba de que todo termina aquí y sin embargo estamos muy seguros de que todo termina aquí, ¿no? Bien, hoy vamos a intentar cuestionar eso, pero vamos a pensar un poco en la semana anterior. Decíamos, ¿cómo es que se ha producido esto? ¿Por qué se ha producido esto? Y decíamos, hablábamos sobre todo de una memoria herida. Decíamos, la institución religiosa ha fallado mucho a la gente. La institución religiosa ha causado un problema de que la gente, por causa de la institución, hoy en día rechaza la idea de lo eterno. La relación que han tenido con las iglesias no ha sido positiva, no ha sido buena. Y esto es lo que hace que mucha gente, cuando escucha la palabra Dios, escucha la palabra iglesia, confunde una cosa con la otra, como si fueran la misma, porque el mensajero ha fallado, el mensaje es falso, y no necesariamente. Probablemente es que el mensajero no era el correcto, probablemente es que la experiencia religiosa que hemos tenido no era la mejor ni la más deseable. Probablemente lo que suceda es que a través de la religión es difícil conocer a Dios. Y Dios quiere ser conocido de otras maneras. Dios se presenta a las personas aparte de la religión. La religión es quizás un conjunto de esfuerzos que los seres humanos hacemos para alcanzar a Dios, cuando la espiritualidad cristiana es el conjunto de esfuerzos que Dios hace para alcanzarnos a nosotros. ¿Sí veis la diferencia? No es mis esfuerzos por alcanzar a Dios, sino los esfuerzos de Dios por alcanzarme a mí. Esto es la diferencia. No soy yo quien ha ido al cielo, es Dios quien ha enviado a su Hijo Jesucristo a la tierra. Esto es la diferencia, ¿no? Y claro, nosotros seguimos insistiendo en qué ceremonias tengo que hacer, a qué lugares, a qué iglesias, a qué edificios tengo que ir, qué tengo que cumplir para... Y Dios dice, no, esto no es la vía es conocernos. Qué curioso. Hay unas palabras que yo citaba el otro día para terminar, ¿no? Y las palabras que citaba para terminar decían, unas palabras de Jesús, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesús a quien tú has enviado. Fijaos cómo la vida eterna, y decíamos, vida eterna no es una vida larga, sino vida eterna es una vida completa, en el sentido en que se usa en las Escrituras, no es una vida que nunca termina. Sí, también lo es, pero sobre todo es una clase de vida. Es la vida que tiene Dios, que Dios quiere impartirnosla a nosotros. Dios quiere entregarnos la vida de Dios a nosotros. Dice, es que te conozcan a ti. Trata de una cuestión de relación. Los seres humanos fuimos creados para relacionarnos con Dios. No para otras cosas, no para hacer cultos ni para hacer
actividades litúrgicas, sino para conocer la experiencia de estar juntos. Dios creó al ser humano para que viviese en relación con Él. Y nosotros, de alguna manera, no hemos explorado demasiado esta vía. En nuestro país no es una vía muy explorada. Por lo tanto, lo que estamos tratando de ver hoy es quién es ese Jesús que Dios nos dice que es aquel a través del cual se puede conocer al Padre, ¿vale? Vamos a ver un poco hoy acerca de quién es ese Jesús. Realmente todos nosotros podemos hacernos una idea de quién es Jesús. Muchos tenemos una idea, pero son ideas que nosotros nos hacemos en nuestra mente acerca de quién es Jesús. Hay el Jesús que es un gran maestro religioso. Hay el Jesús que es un gran revolucionario social. Hay el Jesús de las religiones. El Jesús aquel que es una imagen que sacan en procesión en Semana Santa. Hay el Jesús de la crucecita que llevamos en el cuello o que llevamos en un pendiente o que llevamos en alguna parte. Hay muchos Jesús. Pero la cuestión, lo que comienza a cuestionarme es si nosotros tenemos el derecho a inventarnos un Jesús. Ese Jesús que yo me invento, ¿es el Jesús real? Porque este quizás es el problema, que nos hemos hecho ideas de Jesús. Y quizás esas ideas que yo estoy inventando, pensad que estoy en el siglo XXI. Y el Jesús real, el Jesús histórico, hace 2000 años que vivió. Por lo tanto, las ideas que yo me haga a día de hoy son simplemente ideas. Es el Jesús que me gustaría que existiera. Es el Jesús que yo invento. Y ese es el problema de la religión. El problema de la religión es que la religión en muchas ocasiones es mis invenciones sobre Dios. Son mis criterios sobre Dios. Pero claro, esos criterios, el Dios que yo invento, cuando tengo un problema grave, el Dios que yo invento, es agradable mientras las cosas van bien, porque yo le manejo a ese Dios, yo le hago hacer todo lo que a mí me interesa, es un Dios que me sirve a mí, ¿entendéis? Es un Dios que yo he creado para que yo le pueda utilizar y manipular, es el amuleto que yo he creado para que en algunas ocasiones yo lo pueda sacar a pasear. Pero realmente cuando las cosas se ponen duras, cuando las cosas se ponen difíciles, ese pequeño Dios, ese Dios manejable que yo he inventado, ese Dios que yo he creado en mi imaginación, no tiene poder para nada. Ese Dios es nada más que una proyección de mí mismo y tiene todo el poder que tengo yo. Pero ¿y las situaciones que me sobrepasan? ¿Y las situaciones que son mucho más grandes que yo? Ese Dios que yo he inventado es un Dios flojo, es un Dios débil, que no tiene ningún tipo de poder para arreglar nada. Es un Dios que simplemente es un invento nada más. Por eso os animo a investigar aquel otro, aquel Dios al cual yo no puedo manejar, aquel Dios al que yo no puedo manipular. Los seres humanos tratamos de negociar con Dios, ¿no? Cuando tenemos una enfermedad muy grave, si tú me das esto, yo te daré esto. Si tú me curas, yo te ofreceré esto. Yo te llevaré en procesión por la Semana Santa. Yo iré en peregrinación. Yo daré... ¿no? ¿Entendéis? Entendemos un intercambio entre Dios y nosotros. Pero esto no funciona, simplemente por dos cosas. Porque ese Dios es un Dios que yo creo, y en segundo lugar, porque el Dios de verdad no necesita nada. No es manipulable de verdad, ¿entendéis? No hay nada en mi cuenta corriente que Dios anhele. El Dios creador del universo, ¿creéis que está interesado en el dinero de mi cuenta? No necesita el dinero de mi cuenta. Dios no necesita dinero. Dios no necesita dinero. Dios es el propietario del universo. Por lo tanto, yo nunca le doy algo que Él necesite. Nunca le puedo manipular con nada porque Él no necesita nada. Entonces, claro, estamos hablando de otra clase de Dios, de un Dios mucho más alto, mucho más grande, muy superior. Un Dios que no es de medida humana, sino que es superior. ¿Sabéis? En tiempos de Jesús ya había controversia. ¿Por qué había controversia sobre quién era Jesús? Porque era extraordinario. Yo no genero controversia. Nadie se pregunta, ¿y quién es Jaume? ¿Entendéis? Porque es un señor que nació en Premià de Mar. Pues ya está, así de fácil. Y yo no genero controversia. Pero Jesús sí generaba controversia. ¿Por qué? Porque
Era un ser humano, uno de nosotros, iba al baño como todos los demás, le daba a ducharse para ir limpio, era como todos los demás. Sin embargo, algo era extraordinario en él. Decía y hacía cosas que no eran propias solo de un ser humano. Fijaos unas palabras. Jesús está un rato con sus discípulos y pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista. Juan el Bautista era alguien que había vivido en los tiempos de Jesús, pero que cuando Jesús hace esta pregunta ya había muerto, le habían cortado la cabeza a Juan el Bautista. Por lo tanto, era un muerto, ¿vale? Ellos decían: es alguien que ha vuelto de la tumba, ahora, hace pocos días. Otros dicen que eres Elías. Elías existió como 1000 años antes, un poco más de 1000 años, 1100 años antes de venir Jesús. Claro, era tan extraordinario que decían: esto es un personaje histórico que ha resucitado. Otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas, siglo VII, siglo VIII son los antiguos profetas, ¿no? Jeremías, Ezequiel, Isaías, Daniel, son los antiguos profetas, ¿no? Era alguien tan extraordinario que debía ser la resurrección de uno de esos grandes personajes antiguos. Eso sigue preguntando, dice, no dice quién dice la gente que soy yo, sino dice: ¿y vosotros? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y entonces Pedro, uno de sus amigos, uno de sus discípulos, uno de sus seguidores, dice: eres el Mesías de Dios. La palabra Mesías nos suena a Navidad, ¿no? Pero es una palabra que nosotros no empleamos habitualmente. Vale, os digo lo que significaba para un judío el ser el Mesías. Los profetas antiguos, Moisés, el liberador del pueblo, el que los sacó de Egipto, había dicho: un día vendrá un personaje muy grande, un día vendrá alguien mucho más grande que yo, ¿no? Y ellos tenían siempre esa visión, todo el Antiguo Testamento, todas las escrituras que venían antes de Jesús, estaban llenas de la predicción de que un día Dios traería a alguien que sería más grande que los demás, un libertador, por decir de alguna manera, una persona que va a conseguir abrir las puertas de lo que nos tiene cautivos, de lo que nos tiene atados, ¿vale? Pues eres el Mesías de Dios, eres ese que estábamos esperando desde hace miles de años. En aquel tiempo y en el nuestro, estas preguntas siguen siendo preguntas a contestar. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? ¿Por qué es una pregunta tan importante? Es una pregunta tan importante porque de ello depende dos cosas: la calidad de nuestra vida aquí y, en segundo lugar, el destino eterno que nosotros vamos a tener en el futuro. Todas las personas en el mundo, todas responden estas preguntas. Todas lo responden. Aun cuando no lo respondan físicamente, aun cuando no digan nada, están respondiendo. Estamos respondiendo porque estamos delante de una situación, como decía, la semana pasada os hablaba de un filósofo polaco, ¿no? Kolakowski, que él decía que solo hay dos alternativas. Solo hay dos alternativas: el aceptar a Dios o el rechazarlo. No hay más que estas dos. No hay territorio intermedio. Hoy en día nos gusta mucho estar en el territorio intermedio. Yo no me defino. Yo no soy ni de los de a favor ni de los de en contra. Yo soy de los del medio. Yo sobre esto no tengo opinión, ¿no? Nadie puede permanecer sin tener opinión. Porque incluso cuando no das tu opinión, estás dando tu opinión. Cuando no aceptas a Dios, estás rechazando a Dios. No hay territorio intermedio sobre esto. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo, Dios ha enviado al Mesías, y todos nosotros vamos a dar en la práctica una respuesta. O lo recibes y entras en relación con Dios, o lo rechazas y no entras en relación con Dios. No hay más que entrar en relación con Dios o no entrar en relación con Dios. No existe un territorio intermedio en el tiempo. Es tan importante que, en lugar de comenzar a hacer especulaciones como las que hemos hecho al principio, que si es un gran maestro, que es un revolucionario, que sí, lo que tenemos que hacer no es seguir formulando teorías acerca de quién es Jesús, porque todas las teorías tienen el mismo valor, ninguno. Todas las teorías tienen el mismo valor, no tienen ninguno. Lo que vale es saber quién de aquellos que le conoció
de aquellos que le vieron a él, de los que estuvieron con él en aquel tiempo, ¿qué nos cuentan? Porque yo no he conocido a Jesús físicamente, no hemos charlado nunca él y yo. Yo no le he visto hacer milagros, yo no he escuchado sus palabras de su boca. Por tanto, como yo no sé exactamente quién es, tengo que ir a los que sí sabían exactamente quién eran, los que pasaron años con él y pudieron hacerse una idea y nos han contado biografías de Jesús. Cuando a veces nosotros hablamos de los evangelios, de lo que estamos hablando literalmente es de 4 biografías de Jesús. Jesús es una persona tan importante y tan compleja que no hay como una sola biografía que le pueda definir, sino que tienen que ser varias las biografías que le definen, porque es una personalidad compleja. Imaginaos que, claro, el tema es misterioso, el tema es grande. ¿Por qué? Porque hay una persona que anda con nosotros, que hace las mismas cosas que nosotros, pero que da pistas y perspectivas de que quizás es más que uno de esos. Como una persona que está al lado del otro, que come cada día con el otro, que charla cada día con el otro, que llega a la convicción de que quizás ese que hay ahí es más que un ser humano. Claro, es una convicción que tarda tiempo en alcanzarse, que tienes que observar, porque claro, pero al final te caben tantas dudas que al final dices, quizás es que estoy delante de alguien que no es alguien más, sino Dios mismo que ha venido y se ha hecho hombre. Claro, por eso os digo, esto es una convicción progresiva que los apóstoles, los amigos de Jesús, los que seguían a Jesús, los que estuvieron con él 3 años alcanzados. Por eso os digo, no tanto tu opinión, no tanto mi opinión no sirve de nada aquí en este tema, sino qué es lo que ellos oyeron, qué es lo que ellos vieron. Porque hay 2 cosas muy importantes. ¿Qué es lo que dijo Jesús que le hace tan extraordinario? ¿Qué es lo que hizo Jesús que le hace tan extraordinario? Esas 2 cosas son claves. Vamos a ver lo que decían sus amigos, la gente que estaba con él todos los días. Jesús es un personaje único. Ni antes ni después ha habido una persona que haya captado tanto interés de tanta gente durante tanto tiempo en tantas culturas. Quizás una de las cosas más grandes de Jesús es que, así como el Islam, el hinduismo, el budismo tienen un centro geográfico, el centro geográfico del cristianismo no ha parado de cambiar. El centro geográfico del cristianismo era Jerusalén. Ahí es donde nace todo. Esto Jesús vivió ahí. Jesús estuvo en Palestina, en Israel. Ese era su territorio. Sin embargo, al cabo de poco tiempo, el centro del cristianismo estaba en Grecia. El centro del cristianismo se desplaza a Roma. El centro del cristianismo se expande por Europa. El centro del cristianismo se mueve. ¿Dónde está hoy el centro del cristianismo? ¿Dónde están hoy en día la mayoría de los cristianos del mundo? En el sur del mundo están hoy en día. América del Sur, África, Asia. El centro del cristianismo no ha parado de cambiar. Es, vamos a decir, que una convicción universal. No hay ninguna que haya convencido a tanta gente durante tanto tiempo, de tantas culturas. ¿Por qué? Que tienen esas palabras tan extraordinarias que no son culturales, porque todos los mensajes encajan bien en una cultura. Pero ¿qué tienen esos mensajes que encajan en toda la cultura? En todas las culturas de todos los tiempos. Muchos de esos grandes líderes religiosos, es curioso observar lo que dicen. Dicen, nosotros somos una luz que busca el camino. Nosotros buscamos la verdad. Esto es lo que dicen los grandes líderes religiosos. Las palabras de Jesús son potentísimas. Jesús dice, no que es una luz que busca el camino, no que es un buscador de la verdad, sino dice, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No estoy buscando nada, dice, yo soy todo eso. Qué curioso, qué potente, ¿no? Claro, uno puede decirlo, puede ser un trastocado, ¿no? La cuestión es cómo uno convence a tantos millones de personas a lo largo de tanto tiempo, gente con la cabeza tan bien amueblada, de que eso es verdad. Porque, a ver, locos ha habido siempre, pero no han conseguido convencer a casi nadie.
La cuestión tiene que ver con qué tienen las palabras de Jesús que sí le hacen creíble. ¿Sabéis? Una de las cosas que me impresiona de Jesús son sus yo soy. Y los yo soy de Jesús son interesantes. El yo soy es muy curioso, porque yo soy es la manera en la que Dios se define a sí mismo en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés se acerca a un arbusto que ardía en el desierto y dice, bueno, me estás enviando a que vaya a liberar al pueblo de Israel, pero yo, ¿quién les diré que me ha enviado, no? Y dice, yo soy, dile que yo soy que ha enviado. Qué curioso. Y Jesús utiliza constantemente esas palabras para referirse a sí mismo. Jesús dice, yo soy, ¿no? Y uno de sus yo soy es, yo soy el pan de vida. Cuando Jesús dice yo soy el pan de vida, se está refiriendo al maná, esa comida que recibían extraordinariamente el pueblo mientras estaba en el desierto. Dice, bien, yo soy eso, yo soy ese pan que alimenta al pueblo. Solo en Él nuestra hambre de sentido, solo en Él nuestro hambre de significado, de sentido puede ser apagado. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en la oscuridad, no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muchos, yo diría que casi toda la gente en nuestro mundo tiene miedo a la muerte. Y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí no morirá jamás. Interesante esas palabras, ¿no? Que nos dan esperanza de seguir viviendo después de la vida aquí, ¿no? Muchos viven angustiados por preocupaciones, ansiedad, temor, culpabilidad, pero Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, yo os haré descansar. Qué interesante. Jesús no apunta, sino apunta sobre sí mismo. Jesús dice, yo soy la persona. Cuando lo juzgaba el Tribunal Superior de los Judíos, le preguntan finalmente, ¿tú eres el Mesías? ¿Eres el Hijo del Bendito? ¿Eres el Hijo de Dios? ¿No? Y él contesta, sí, soy yo. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso, viniendo en las nubes del cielo. A Jesús le mataron por afirmar que Él era Dios. Él estaba absolutamente convencido de ser Dios. ¿Tenía razón o no? Esta es la cuestión que tenemos que dilucidar entre nosotros. ¿Era un loco o era alguien que realmente podía hacer cosas que nadie podía hacer? Porque las palabras al final son palabras, son extraordinarias esas palabras, ¿no? Pero ¿y los hechos de Jesús? ¿Qué nos dicen los hechos de Jesús? Claro, es lo que os decía, palabras las pronuncia todo el mundo, son baratas las palabras, no hace falta demasiado. La cuestión es, ¿qué decían sus hechos? En primer lugar, volvamos a sus enseñanzas por una cosa importante, porque las enseñanzas de Jesús han sido las más leídas que ha habido durante todos los siglos. El primer libro que se publicó en imprenta fue la Biblia. Gutenberg lo primero que imprimió fue una Biblia. Desde ese año, desde el año de la invención de la imprenta, todos los años hasta el año 2021, el libro más publicado que ha habido es la Biblia. No hay ninguno más publicado. Es aquel que ha sido traducido a más idiomas del mundo. No hay ninguno que esté ni siquiera lejos de eso, de ser el libro más traducido. Es el libro más citado. Hoy en día Google nos permite hacer cosas maravillosas como contar las citas de un autor, ¿no? No hay autor más citado que Jesús a lo largo de toda la historia, ¿no? Son las palabras más grandiosas que nunca se han escuchado. ¿Y su grandeza dónde está? En la lucidez espiritual, la luz que proyectan, con las que trata con toda claridad, con toda definición, pero también con toda autoridad. Las palabras de Jesús tienen autoridad. Los problemas que encogen el corazón de los seres humanos. Nunca nadie dijo palabras que cautiven tanto como las dichas por Jesús, porque responden a lo más profundo
del ser humano. Son el tipo de palabras que si Dios hubiese venido, que si Dios estuviese entre nosotros, hubiera dicho. Son la base, sus palabras, de la civilización occidental. Nuestra civilización está profundamente marcada por las palabras de Jesús. Los derechos humanos no surgen de ningún otro lugar que de las palabras de Jesús. El derecho de nuestros países surge de esto. El arte, no se puede ir a un museo a ver obras de arte en nuestro mundo sin entender la Biblia, porque si no, no sabes lo que estás viendo en ese museo. Nuestra civilización, aún hoy en día, incluso siendo una civilización secular como es, sigue inevitablemente sostenida sobre las palabras de Jesús. Pero no quisiera olvidar sus obras. Quisiera también hablaros de ellas. Una de las cosas que ni sus enemigos pudieron negar son sus obras. Hay un momento en el que Jesús se pone delante de ellos y dice: si no me creéis por mis palabras, creedme al menos por mis obras. Esta es la cosa. Os desafío a, si no, por lo menos, creer por las obras. Jesús hace un montón de obras distintas. No hace solo una clase de obras, sino que Él hace muchas cosas distintas. Su primer milagro, ¿os acordáis lo que fue? Su primer milagro fue convertir agua en vino. Esto es lo que el primer milagro que hizo. Es decir, me alegra de que tengamos un Dios que es fiestero. Me alegra de tener un Dios al que le gusta el vino. Entonces, es curioso, es que Dios monta celebraciones, ¿no? Esto es una cosa que se ve a lo largo de la Escritura, ¿no? Pero Él no solo hizo esto, sino multiplicó panes y peces. Dio de comer 2 veces a la multitud, una vez 4.000, una vez 5.000. Otra cosa que es interesante es cómo Él no tiene solo control sobre los elementos, sobre las personas, no solo es capaz de curar personas, las personas somos sugestionables. Sabéis que hay una serie de curaciones que tienen que ver con la sugestión personal, ¿vale? O sea, tú crees algo y de golpe aquello funciona. Pero hay otras cosas que hizo Jesús que es difícil de sugestionar a alguien. Hay una tormenta enorme en el mar, un viento increíble, unas olas altísimas. Y Jesús se levanta y dice: cállate, fin, ¿no? Y el mar se calma. Esto es más difícil que sea una cuestión de sugestión personal, de que yo en mi interior me he provocado el milagro. Complicado, de calmar una tempestad. Jesús camina sobre el agua, ¿vale? Esto es complicado de hacer y es difícil que la gente se sugestione para creer que esto fue así, si realmente no fue así. Una cosa es sanar gente, porque Jesús sanó a ciegos, a leprosos, Jesús sanó... Pero Jesús hizo una cosa más importante, que es más difícil que funcione con la sugestión, que es resucitó a varios muertos. El muerto es difícil de sugestionar, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero los muertos no acostumbran a resucitar cuando se les habla. Entonces, claro, pensar que estamos delante de una persona totalmente excepcional. Esto nadie más nunca lo ha hecho. Ni siquiera lo ha pretendido hacer. Hubiera quedado muy ridículo que alguien se pusiera delante de un muerto a pegarle chillidos para que se levantara, ¿no? Y que no pasara absolutamente nada, porque los muertos están muertos y los muertos no resucitan. Sino simplemente si hay alguien que es Dios mismo en persona, que tiene el control de la vida de la gente. Pero ¿sabéis lo que me destaca? Me destaca no solo lo que hace, sino me destaca el por qué lo hace. Porque Jesús no hace obras de prestidigitador. Jesús no hace espectáculo en sus milagros. Jesús no hace obras de fuegos artificiales, sino que cada milagro que Jesús hace es una demostración de amor por las personas. Y esto es lo que más me toca. Que son personas que están en una situación, viene un paralítico con toda una vida arruinada, le traen entre 4 amigos, abren el techo de la casa y lo bajan, ¿entendéis? O sea, pensad por favor un poco en un tiempo en donde no existe la sociedad del bienestar como tenemos hoy en día. No existía seguridad social, no existía seguro médico, no existía nada. Esa persona estaba arruinada, no tenía manera de continuar su vida normal. Y Jesús en ese momento le dice: levántate, coge tu camino, anda, vete. ¿No? Claro, sobre todo es una demostración de amor. Y es una demostración de amor tan interesante, que es que Jesús la realiza casi siempre
a favor de personas que eran rechazadas en su tiempo. Las personas que experimentaban el amor de Jesús eran prostitutas, eran leprosos, eran paralíticos, eran ciegos, de personas que tenían vidas completamente destruidas, que no tenían una vida que fuera normalizada, que solo podían vivir de la caridad de los demás, pero que no tenían ellos medios, y Jesús sanaba y daba esperanza para su vida. Incluso Jesús fue capaz de tener compasión incluso de los que le clavaban en la cruz. Fijaos el punto del amor de Dios por los seres humanos. Dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En último término, no saben lo que están haciendo. No tienen la capacidad de comprender lo que están haciendo en este mundo. Pero quiero proponeros que la obra capital que Jesús hace ni siquiera es ninguna de todas estas, sino que hay una más grande aún que todas estas. Y la más grande que todas estas es esta: es resucitar Él mismo. Porque resucitar a otros, ¿vale?, es Él, que vamos a decir que tiene un poder enorme, un poder que ningún otro ser humano tiene, pero Él sí lo tiene. Pero, ¿y cómo lo haces para resucitarte tú mismo cuando estás muerto, ¿no? Esto quizás es la prueba más grande, ¿no? Y además es la cosa más probable que existe. ¿Y por qué digo que es probable? Sabéis, nos lo han dicho, que yo soy abogado, entonces lo que trabajo sobre todo en el tema de las pruebas. Las pruebas es clave. Y la cuestión de la prueba aquí es fantástica en la resurrección de Jesús. Porque el cristianismo no nace en la otra punta del imperio. El cristianismo no nace en Roma, no nace a miles de kilómetros donde nadie puede decir: es que no sabemos si Jesús resucitó o no. Sino que el cristianismo nace 50 días después de la muerte de Jesús. En ese momento, los apóstoles comienzan a proclamar que Jesucristo ha resucitado. ¿Y sabéis la cosa? Hubiera sido el cristianismo la cosa más fácil de desmontar, la más fácil. Solo hubiera bastado una cosa: haber dicho: ahí está el cadáver. En Jerusalén era la cosa más fácil de hacer, ¿no? Ahí está el cuerpo, este es el cuerpo, ¿dónde está la resurrección, no? Y sin embargo, en esos días, a continuación, miles de personas, 5.000, 3.000, Jerusalén no era tan grande como las ciudades de hoy en día. Eso quiere decir miles y miles, una proporción enorme de los habitantes de Jerusalén creen. ¿Por qué? Porque es que no había manera de desmontar el cristianismo. El cristianismo era real, era algo que Jesús había resucitado. Os insisto, es que hubiera sido facilísimo que las autoridades del tiempo dijeran: ahí está la tumba, esta es la tumba, aquí le pusimos, ¿no? Pero la tumba estaba vacía. La tumba sigue a día de hoy vacía. La Iglesia nació en el lugar donde hubiera sido más improbable que naciera si solo fuera una cuestión de imaginación. Y no solo esto, no solo los enemigos, sino termino con esto, sino también los amigos. Después de que Jesucristo muriera, aquella gente estaban, los que le habían acompañado durante 3 años, estaban totalmente hundidos, totalmente hundidos. Fíjate tú, aquel que ha sido tu amigo, aquel que de alguna manera tú has compartido todo con él y ahora está muerto. Aquel por el cual tú has desmontado tu vida, porque tú has dejado la barca, has dejado tu padre, has dejado todo el negocio familiar y te has ido tras él. Sensación de: ¿sirvió para algo esto? ¿O simplemente creímos en una tontería? Pues bien, esos a continuación son gente que proclama, que se pone delante de todos los demás, que se juega la vida, porque de la misma manera que habían matado a Jesús, podían matarles ahora a ellos. De hecho, también lo intentaron. Y en ese momento ellos están dispuestos a jugarse todo lo que tienen, están dispuestos a jugarse todo lo que son, y todos ellos murieron de forma violenta. Y ninguno de ellos dijo al final: que todo esto no lo inventamos. Ninguno. Sino que ellos estaban absolutamente convencidos que lo que habían visto era la realidad, que la tumba realmente estaba vacía. Para mí, estos son pruebas más que suficientes de que estamos delante de alguien
totalmente extraordinario. Alguien totalmente extraordinario. La semana que viene quiero hablaros de algo más. Si tenéis paciencia conmigo, termino la próxima semana con una cosa más. Y la cosa más es, ¿y por qué murió Jesús? Porque esta pregunta, al final de todo, es la clave de la historia. La clave de la historia es, ¿y por qué murió Jesús? ¿No? Porque eso tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con un hecho histórico, sino tiene que ver contigo y conmigo al final. Y bueno, hasta aquí. Si os parece, lo dejamos aquí. Y si tenéis preguntas o aportaciones, como cada semana, pues podéis hacerlas con todo ánimo.